Tendremos una pequeña serie de predicaciones, 3 predicaciones, mis hermanos, que se llaman El Camino de la Cruz. Se llaman esta serie de predicaciones. El día de hoy, en esta mañana, mis hermanos, veremos el título de la predicación, es El Camino de la Cruz, es un camino de entrega. El viernes 19, mis hermanos, que es viernes de crucifixión, tendremos culto a las 3 de la tarde, mis hermanos, tendremos un culto aquí. El título de la predicación es El Camino de la Cruz, es un camino de perdón. Y el domingo, el próximo domingo, tendremos culto a las 6 de la mañana, mis hermanos, tendremos un culto a las 6 de la mañana y el título de la predicación es El Camino de la Cruz, es un camino de victoria y poder. Y esto estaremos viendo durante esta semana, mis hermanos, esta serie de 3 predicaciones, es el Camino de la Cruz. La 6ª predicación, mis hermanos, de la serie de oración que estábamos viendo, la tendremos de este domingo de hoy. En 15 días, mis hermanos, terminaremos esa serie de predicaciones. Pero, mis hermanos, en esta semana veremos el Camino de la Cruz, mis hermanos, esta serie de predicaciones. Entonces les invito, mis hermanos, el viernes y también el domingo a las 6 de la mañana, y el domingo estaremos aquí juntos compartiendo después del culto los alimentos también, mis hermanos. Entonces les invitamos a que vengan y que juntos podamos estar alabando a nuestro Señor y Salvador. Yo quisiera, mis hermanos, que examinásemos la palabra de Dios, pero antes vamos a orar y entendamos perfectamente bien esto, que el Señor nos indique, mis hermanos, verdaderamente esto, que el camino de la cruz es un camino de entrega. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias te damos porque eres bueno, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias, Señor. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte. Señor, háblanos con claridad en tu palabra. Que tu palabra esté francamente abierta para nosotros y la podamos entender. Y mi Señor, que tu palabra se aplique a nuestras vidas, a lo que necesita cada uno, a lo que requiere cada quien, y que, Padre Celestial, tu palabra podamos exaltarla y exaltarte a ti también respondiendo a tu palabra. Concédenos la gracia y la misericordia, que después de entender tu palabra podamos dar una respuesta a lo que tú nos estás pidiendo en tu palabra. Señor, guíanos con el Espíritu Santo, guíanos a toda tu verdad, guíanos a tu revelación en tu palabra, guíanos con el Espíritu Santo. Y también te pido, mi Señor, que me guíes por medio del Espíritu Santo para hablar tu palabra de una manera que te honre y te glorifique solamente a ti, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, han estado en Huatulco, en el estado de Oaxaca. Es bonito este lugar. Yo he estado 2 ocasiones, mis hermanos, 3 ocasiones en el estado de Oaxaca, en estas playas de Huatulco. Y allí, mis hermanos, las 3 veces que he ido allí a Huatulco, he estado en una playa, mis hermanos, muy pequeña, es una de las bahías, que hay 7 bahías en Huatulco, son muy conocidas las 7 bahías y cada una tiene un nombre, pero hay una en particular con una bahía pequeña, con una playa muy bonita, mis hermanos, que se llama la de la Entrega. Es la bahía o la playa de la Entrega. Y pregunté por qué se llama así esta bahía o esta playa, y mis hermanos entonces me relataron la historia acerca de cómo habían apresado a Vicente Guerrero y lo entregaron en esa playa. Me puse a leer algo de historia, mis hermanos, con respecto a esto hace tiempo, y mis hermanos, a Vicente Guerrero, que fue presidente de México y fue uno de los consumadores de la independencia de México junto con Iturbide, mis hermanos, dándose un abrazo allá en Acatempan, mis hermanos, que se llama el abrazo de Acatempan, donde terminó
la guerra de independencia se formó un ejército que era el ejército de las tres garantías, y posteriormente Vicente Guerrero, mis hermanos, llegó a ser presidente de México. Lo depusieron, mis hermanos, su vicepresidente, que se llamaba Anastasio Bustamante, lo depuso, mis hermanos. Él se fue a vivir hacia Guerrero, a donde vivía él, hacia el estado de Guerrero, y allí, mis hermanos, lo invitaron a comer en un barco, y de allí lo apresaron, lo secuestraron y se fueron desde Acapulco, Guerrero, hasta Huatulco, mis hermanos, en este lugar, donde lo entregaron a un capitán llamado José Miguel González. Allí, mis hermanos, lo apresaron por órdenes de Antonio Bustamante y lo llevaron a Oaxaca, en un pueblo pequeño de Oaxaca, donde finalmente lo fusilaron. Pero este lugar, mis hermanos, no deja de ser atractivo, este lugar de la entrega, mis hermanos. Si uno piensa que hay mucha ignominia, mucha traición cuando entregaron a Vicente Guerrero, que hay personas, mis hermanos, que cómo pudieron entregar o matar a Vicente Guerrero, que fue realmente uno de los fundadores de nuestro país y uno de los precursores o el que dio fin, mis hermanos, a la independencia de México, que la culminó esta independencia. Uno piensa, fue una vileza, fue mucha traición, las personas tuvieron las personas que lo apresaron tuvieron mucha dureza de corazón al hacer esto. Pero cuando examinamos la palabra de Dios, mis hermanos, y vemos la vida de Jesucristo, particularmente en su última semana, resalta una palabra también, y es la palabra entrega. Es esta palabra, mis hermanos. Por eso el título de esta predicación, El camino de la cruz, es un camino de entrega. Y ustedes me acompañan, mis hermanos, leyendo el primer versículo, Mateo 27 del 1 al 2, mis hermanos. Mateo 27 del 1 al 2, ¿podemos leerlo? Dice así la palabra de nuestro Señor. Vamos a leerlo juntos. Dice: muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Otra vez aquí, mis hermanos, esta palabra. Y de verdad, cuando uno revisa la vida de Jesucristo, revisa la Escritura, mis hermanos, esta palabra resalta, es entrega, mis hermanos. Dice el versículo que tomaron a Jesús, lo ataron, se lo llevaron, y esto lo hicieron los líderes religiosos. Durante la noche lo martirizaron, lo golpearon y después lo entregaron a Pilato, dice el pasaje, que en ese momento era el gobernador. Lo entregaron. Uno piensa, mis hermanos, que fue una gran vileza la entrega de Vicente Guerrero, pero déjame decirte, en la entrega de Jesús para ser martirizado, muerto, mis hermanos, fue una gran vileza, la mayor vileza del ser humano. Y quiero, mis hermanos, en esta mañana que reflexionemos en esta palabra y veamos, mis hermanos, diferentes aspectos de la palabra. En primer lugar, mis hermanos, yo quiero que veamos la relación del Padre con Jesucristo, luego Jesús, mis hermanos, en relación con esta palabra, y luego las personas, los hombres también con relación a esta palabra y Jesús. Y allí quiero que veamos 3 lecciones breves, mis hermanos, que quiero que veamos. Y finalmente, mis hermanos, después de esto, quiero que veamos una aplicación para nuestras vidas. ¿Qué con nosotros? ¿En qué nos atañe esto? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, mis hermanos? La verdad es que si tú quieres recorrer bien el camino de la cruz, en compañía de Jesucristo, tienes que entender esto. Tienes que entender la palabra entrega. Y es precisamente, mis hermanos, lo que me propongo en esta mañana que meditemos, mis hermanos. En primer lugar, déjame decirte, y si lo quieren anotar, mis hermanos, el Padre, Dios, entregó a su Hijo, entregó al Hijo, mis hermanos, lo entregó. La Escritura es clara con respecto a ello, mis hermanos.
La Escritura es muy clara con respecto a esta situación. El Padre entregó a Jesucristo, mis hermanos, y hay varios pasajes que nos hablan acerca de ello. Isaías 53, lo leímos al principio de este culto, mis hermanos. Isaías 53, versículos del 1 al 10, nos hablan acerca de esto. Dice este pasaje, lo quiero leer para ustedes, mis hermanos, lo tienen en su boletín, también está en la pantalla, y quiero leerlo para ustedes. Dice allí el pasaje: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y por otro lado, dice el pasaje, agrega: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En este pasaje, mis hermanos, conocido allí en Isaías, el profeta está hablando 750 años antes del evento de que Jesús murió, mis hermanos. Y pone Isaías, mis hermanos, toda la situación que había de padecer Jesucristo. Mis hermanos, pero hay algo que es notable. Dice el pasaje, mis hermanos, que Jesús padeció, fue golpeado, Jesús fue martirizado y finalmente fue muerto, mis hermanos, por una razón. Si aquí la quieren anotar, dice el pasaje que con todo Jehová quiso quebrantarlo. Fue la voluntad de Dios. Quiso quebrantarlo y lo sujetó en su soberanía, en su autoridad. Sujetó, dice el pasaje, a padecimiento a su Hijo Jesucristo. Este pasaje habla claramente acerca de Jesús, pero fue la voluntad de Dios mismo. Fue su voluntad, fue su soberanía. Por eso es tan importante estas palabras. Dice que quiso quebrantarlo. Fue su voluntad hacer esto. No fue un acto, mis hermanos, de azar. No fue suerte. No fue casualidad o que las circunstancias se dieron que Jesús haya sido martirizado. No, mis hermanos, Dios lo había predicho desde antes. En el versículo tan conocido, mis hermanos, que se encuentra en Génesis 3, después de que el Señor Dios, mis hermanos, entiende que Adán y Eva han pecado, y entonces, mis hermanos, está emitiendo un juicio sobre Adán, sobre Eva y también sobre la serpiente. Ese pasaje es conocido como el protoevangelio, es decir, mis hermanos, la primera mención del evangelio. Y cuando el Señor dice, mis hermanos, pondré enemistad entre tu simiente, le dice a Eva, y la simiente de la mujer, es decir, la simiente de la mujer y tu simiente a la serpiente, dice, tú le herirás en el calcañar, es decir, en el tobillo, una herida no letal,
pero ella, su simiente, te herirá en la cabeza, una herida mortal. Ese pasaje es conocido como el protoevangelio. ¿Por qué te lo menciono? Por una razón. Porque el hecho de que Jesús haya muerto y haya sido entregado por el Padre, mis hermanos, no es un plan de última hora. No es un plan que Dios se sacó de la manga, mis hermanos. No es un plan como a veces decimos plan A y plan B. Si no me sale esto, entonces tengo plan B, y a veces tenemos plan C, plan D y plan E, y así, mis hermanos, vamos. Dios no hizo esto. Dios tenía en mente, mis hermanos, desde el principio del mundo, desde los fundamentos del mundo, lo que iba a hacer. Y el plan de Dios de entregar a su Hijo Jesucristo, mis hermanos, no fue un plan de última hora. Fue un plan planeado y meditado, mis hermanos. Realmente Jesús fue lastimado, fue escupido, fue golpeado, fue ofendido, y su quebrantamiento fue mucho más que físico. Fue un quebrantamiento total, pleno. El quebrantamiento del Hijo de Jesucristo, mis hermanos, y su padecimiento, déjame decirte, estaban dentro de la voluntad del Padre, en su soberanía, porque Él lo quiso. Él lo quiso, mis hermanos, dice el versículo, quiso quebrantarlo. Y todo esto fue por una razón, mis hermanos. Quiso quebrantarlo por los pecados tuyos y míos. Quiso quebrantar Dios en su soberanía, porque era la única manera de que tú y yo pudiéramos alcanzar plenamente la misericordia de Dios. La palabra quebrantar es una palabra muy fuerte, déjame decirte. Esta palabra, mis hermanos, lo que significa es más que romper, significa triturar. Eso es lo que significa. La palabra quebrantar, mis hermanos, precisamente lo que está refiriéndose es a la persona de Cristo Jesús, ofreciéndolo el Padre en un sacrificio perfecto hacia Él mismo. Dios ofrece siempre el sacrificio y entrega, mis hermanos, a Jesucristo en perdón de nuestros pecados. Dios el Padre entrega al Hijo, mis hermanos, y lo hace y lo sujeta a padecimiento por su voluntad, por una razón, por misericordia para contigo y conmigo, mis hermanos. Por esta razón, Dios siempre actúa así. Dios actúa así, mis hermanos. La verdad es que Él pone el remedio para nuestra situación. Cuando Dios probó a Abraham y le dijo, entrégame a tu hijo para probarle, mis hermanos, déjame decirte, no es una tentación, es una prueba. Es diferente la tentación de la prueba. Y quiso probar Dios a Abraham para ver si realmente le amaba, y le dijo, entrégame a tu hijo. Abraham tomó a su hijo, 3 días de camino fue hasta un lugar indicado para poder allí sacrificar a Isaac. Y cuando estaba a punto, mis hermanos, de matarle, ya amarrado Isaac, puesto sobre un altar, entonces Dios, mis hermanos, dije, no le hagas daño al muchacho. Volteando, mis hermanos, había allí un sacrificio. Dios propicia, mis hermanos, el sacrificio allí, en este caso de Isaac, poniendo un cordero, un sustituto. Y es lo mismo que hizo contigo y conmigo, puso un sustituto, entregó el sacrificio, entregó a su propio Hijo el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. Y la Biblia es clara con respecto a esto, mis hermanos. Romanos 8:32 dice, mis hermanos, que el que no escatimó a su propio Hijo, y otra vez aquí tenemos la palabra entrega, sino que lo entregó, dice el versículo, y lo entregó no por unos cuantos. No lo entregó, mis hermanos, solamente por los elegidos, lo entregó por todas las personas, por toda la humanidad, dice el pasaje, lo entregó por todos nosotros. ¿Habrá algo que Dios no quiera darte? Cuando tú oras, ¿habrá algo que Dios no quiera entregarte? ¿Habrá algo que Dios no esté dispuesto a darte? Dice la Escritura, mis hermanos, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos también. Pero los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. Y si Dios entregó lo más valioso, dice el pasaje, lo entregó por todos nosotros, entonces dice el versículo de manera muy directa y clara, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si estuvo dispuesto a entregar a Jesucristo por puro amor,
por pura misericordia, lo entregó por nosotros, mis hermanos. La verdad es que nuestros pecados pues, son el mayor mal que tú y yo tenemos. Quizás pienses que la economía va mal, quizás piensas que tus relaciones familiares no son tan buenas, quizás piensas que deberías tener una mejor educación y piensas también que tienes necesidades, pero déjame decirte, la mayor necesidad que tenemos no es la necesidad de una mejor economía, de tener nuestros bolsillos llenos de dinero. Nuestra mayor necesidad tampoco es, mis hermanos, el que tengamos una mejor educación o el que tengamos una buena salud. La mayor necesidad del ser humano es que sus pecados sean perdonados. Y esto lo hizo Dios posible cuando entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Así pues, mis hermanos, si Dios ha estado dispuesto a cubrir nuestra mayor necesidad, que estemos delante de Él para siempre con esa posibilidad, y lo entregó por todos nosotros, dice el versículo, ¿cómo no nos dará también con Él todo lo demás? La verdad, mis hermanos, Dios entregó a Jesucristo por una razón, para que tú y yo tuviéramos la posibilidad, la oportunidad de llegar delante de su presencia. Dice la Escritura, Romanos 6:23. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Se lo saben de memoria muchos, pero vamos a leerlo. Dice el pasaje, mis hermanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes subrayar la palabra dádiva, el regalo de Dios. Dios nos ha entregado un regalo maravilloso, un regalo en la persona de Jesucristo para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Dice, la paga del pecado es muerte, eso es inevitable. Y está hablando, mis hermanos, de una muerte eterna. Todos habremos de morir, mis hermanos. La palabra muerte significa separación. Tú y yo en algún momento cerraremos nuestros ojos a esta vida. Pero la palabra que está empleándose aquí, mis hermanos, está refiriéndose a la muerte segunda, es decir, a la condenación eterna. Y ese es el resultado inevitable del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, es algo inevitable. Tarde o temprano llegará, unos antes, otros después, pero es algo inevitable. Sin embargo, ¿saben, mis hermanos? Cuando tenemos una frase y estamos leyendo algo o alguien nos dice algo y luego pone coma y luego dice pero. Y aquí hay un pero. El pecado trae como consecuencia inevitable la muerte eterna. Pero, y es aquí donde debemos prestar atención, la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Cuando Dios nos entregó este regalo en la persona de Cristo, que Él lo entregó, por medio de Jesucristo nos ha dado vida eterna. Por eso podemos alabarle a Él, por eso podemos exaltarle, mis hermanos. Y es lo primero que tenemos que considerar. En segundo lugar, mis hermanos, lo segundo que tenemos que considerar es esto, que Jesús se entregó voluntariamente. No solo el Padre entregó al Hijo y lo sujetó a su soberanía y a su voluntad. Dice el versículo, ya lo vimos, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Allí estaba la voluntad de Dios, su soberanía y su autoridad. Pero no solo hizo esto, sino que Jesús mismo se entregó de manera voluntaria. Quizás, mis hermanos, te dicen algo a ti en el trabajo y te dicen algo, tú no estás de acuerdo, pero lo tienes que acatar. ¿No es así? A veces sucede, tu jefe en el trabajo te dice algo, haz esto, y tú no te parece, pero lo haces y no estás de acuerdo, mis hermanos. O cuando los niños, mis hermanos, tú no les dices algo a los niños, lávate las manos, oye, no comas porque dulces porque vamos a comer en este momento, o siéntate a hacer la tarea, mira, o apaga la televisión. A veces los niños nos obedecen rezongando, mis hermanos, nos obedecen a veces así.
Pero déjame decirte, eso no sucedió con Jesús. Aquí la voluntad del Padre era: te voy a entregar y te voy a quebrantar, te voy a sujetar a padecimiento grande. Pero Jesús, mis hermanos, aquí lo hizo y de manera voluntaria se entregó también, dice la Escritura. La Escritura, mis hermanos, dice allí en Gálatas 2:20, dice este pasaje, mis hermanos, en este versículo dice allí, mis hermanos, el apóstol Pablo está reconociendo cuál es su nueva posición en Cristo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas ahora Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo yo, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice: ahora en mí hay una nueva naturaleza, hay un nuevo propósito, hay un nuevo sentir. Antes vivía en mis fuerzas, pero ahora hay una nueva situación en mi propia vida. Ahora hay una fe, una confianza que he depositado en una persona. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice: estoy juntamente crucificado en Cristo Jesús. Estoy juntamente crucificado con Él. Y la razón por la cual el apóstol Pablo dice esto está subrayada allí en este versículo. Dice: el cual me amó. Y otra vez esta palabra, se entregó, dice allí, y está hablando de Jesús. Se entregó a sí mismo de manera voluntaria. Esa es la intención del versículo: se entregó por mí. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos. Jesús se entregó de manera voluntaria. Las autoridades judías, mis hermanos, cuando lo tomaron, cuando lo arrestaron allí en el huerto de Getsemaní, creían, mis hermanos, que su voluntad se estaba imponiendo sobre Jesús, que su voluntad se estaba imponiendo sobre Él porque le habían aprendido y le habían tomado preso. Ellos pensaban, mis hermanos, que estaban haciendo lo que querían. Sin embargo, mis hermanos, el pasaje claramente, y cuando uno lee lee los evangelios, claramente se demuestra, mis hermanos, que Jesús de manera voluntaria y humilde se estaba entregando en manos de sus captores. Por eso el pasaje nos dice, mis hermanos, se entregó a sí mismo. De manera voluntaria lo hizo el Señor, mis hermanos. Por eso es que no recurre a ángeles para que lo defiendan. El Señor Jesucristo reconvino al apóstol Pedro diciéndole que no debería pasarle esto, y dice: puedo enviar 2 legiones de ángeles a que lo defendieran. 2 legiones las puedo pedir a mi Padre y me pueden defender. Pero Jesús, mis hermanos, no recurre a ángeles para que lo defiendan. Está dispuesto a obedecer a fin de que se cumplan las Escrituras, y no solo que se cumplan las Escrituras, sino que también se cumpliera la voluntad de Dios en su vida. Jesús se entregó por 2 razones, déjame decirte. Jesús se entregó por 2 razones. Jesús se entregó, mis hermanos, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Jesús se entregó así. Dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Jesús se entregó, mis hermanos, en respuesta a la voluntad de Dios, a su soberanía, a lo que Dios quería, pero también se entregó por amor. Dice el versículo: Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo. Otra vez la palabra: se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que la entrega de Jesús fue voluntaria, y hay 2 aspectos que tú y yo debemos entender perfectamente bien. Jesús, mis hermanos, el primer aspecto es que se entregó al Padre en respuesta a su voluntad, en respuesta al deseo de Dios, en respuesta a su autoridad y su soberanía. Jesús se entregó así. Por otro lado, mis hermanos, Jesús se entregó por nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos ama y tuvo misericordia de ti y de mí. Estos son los 2 aspectos de la entrega de Jesucristo que tú y yo debemos entender con perfecta claridad.
Jesús, mis hermanos, es nuestro máximo ejemplo para todas las cosas. Y si Jesús se entregó en acuerdo a la voluntad de Dios, acatando su voluntad y soberanía, y se entregó por nosotros en amor, déjame decirte, tú también y yo, nosotros, mis hermanos, también deberíamos imitar a Jesucristo. Lo que nos revela, mis hermanos, toda la entrega, toda la última semana de Jesús, mis hermanos, es que este camino de cruz, mis hermanos, es un camino de entrega total, amplia, generosa, tanto de Dios como de Jesucristo, para resolver nuestro problema. Por otro lado, mis hermanos, también debemos considerar, en tercer lugar, debemos considerar esto, que los hombres también entregaron a Jesús. También le entregaron a Jesús, mis hermanos. El siervo sufriente, tal como lo hemos leído en Isaías, es un siervo sufriente, experimentado en dolores, quebrantado hasta lo sumo. Mis hermanos, dice Isaías, fue despreciado y desechado, y aún sus discípulos, no los judíos, sus discípulos escondieron de él su rostro, es decir, huyeron. Todo esto, mis hermanos, que fue profetizado por Isaías realmente se cumplió. Y además, Isaías dice que fue menospreciado por su pueblo. También eso se cumplió. Dice que al pie de la cruz se burlaban y le maltrataban. Realmente estaban como ovejas descarriadas, apartándose por su propio camino, levantándose contra él y condenándole a la muerte. Le entregaron. Pero déjame darte dos ejemplos nada más. Dice la Escritura, mis hermanos, que Judas, dice, era uno de sus discípulos. En este pasaje, en Marcos 3:19, se nos da la lista de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, de sus 12 apóstoles, y al final agrega, y Judas Iscariote, el hombre de Keriot, una ciudad, eso es lo que significa Iscariote, el hombre de Keriot, Judas, quien era originario de una ciudad llamada Keriot, el que también le entregó. Manos viles le entregaron a Jesús por dinero. Judas estuvo dispuesto a entregar a Jesucristo. Su propia ambición le llevó a esta situación. Su propio corazón estaba lleno de ambición y en eso llevó a cabo su propia perdición y su destino, entregando a Jesucristo. La verdad, mis hermanos, lo entregaron. Y después los fariseos le tomaron en la noche y le entregaron, como leímos en el pasaje del inicio de Mateo, mis hermanos, 27, 1 y 2, dice que lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y después, enfrente de Pilato, después de tener su juicio, mis hermanos, Pilato decide ponerles en una disyuntiva. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás, que era un asesino confeso? ¿O quieren a Jesucristo? Y entonces queremos a Barrabás, suéltalo. Y dice el pasaje de Mateo 27:26, que entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó, otra vez esta palabra, lo entregó para ser crucificado. Déjame decirte, las manos de Jesús siempre fueron protectoras. Las manos de Jesús siempre fueron sanadoras. Las manos de Jesucristo fueron salutíferas. Las manos de Jesús fueron así, prodigando cuidado, prodigando afecto, prodigando salud, prodigando sanación. Las manos de Jesús fueron así. Y sus manos
fueron horadadas precisamente porque fueron entregadas. Las manos del pueblo, en contraste, se mancharon de sangre del Cordero y fueron manos de muerte. Las manos de Jesús, por el contrario, son distintas. Sin embargo, fueron horadadas las manos de Jesucristo, mis hermanos. Y Jesucristo fue condenado a morir. Jesús vez tras vez les habló de la dureza del corazón, les habló de su hipocresía, de su amor al poder y del dinero, y fueron palabras que no quisieron oír y levantaron sus manos en contra de él, juzgándole como criminal, sentenciándole a morir como blasfemo. ¿Sabes? Muchos piensan, si yo hubiera estado allí, yo no hubiera hecho lo mismo. Si yo hubiera estado allí, en ese lugar, yo no hubiera hecho lo mismo de condenar a Jesús. Pero déjame decirte, Israel, los que crucificaron a Jesucristo allí en ese momento, son una representación de toda la humanidad y son también nuestros representantes en ese lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Si tú piensas que no hubieras hecho lo mismo, déjame decirte, estás en un error. Tu misma injusticia, la propia injusticia de tu corazón habla acerca de esto. Hubiéramos hecho lo mismo condenando y crucificando a Jesucristo, porque no hay justo ni un uno. Y como dice la Escritura, mis hermanos, todos nosotros, tú y yo también nos hemos descarriado como ovejas. Y como también dice la Escritura, mis hermanos, la paga de nuestro pecado es muerte y muerte eterna. ¿Sabes qué es pecado? La semana pasada se los comentaba, mis hermanos. El pecado de nosotros es ir contra los mandamientos de Dios, es transgredir su voluntad, es romper la relación con nuestro Creador, hacer lo malo sabiendo hacer lo bueno. Eso es lo que nosotros hemos hecho. El pecado dejó a los judíos endurecidos para levantar su mano contra Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios. Y también el pecado ha endurecido nuestros corazones, por lo cual frecuentemente, mis hermanos, renegamos de Jesucristo y de Dios para no hacer su voluntad y no seguirle como debiéramos seguirlo. La verdad es que los hombres se entregaron a Jesús, pero ahí también estábamos tú y yo entregando a Jesucristo. Déjame decirte 3 lecciones que tenemos que aprender. Hay 3 lecciones que tenemos que aprender y son estas 3 lecciones. Déjame decirte la primera lección que tenemos que aprender. Los hombres, y allí estamos tú y yo, entregan al Hijo a muerte por su pecado. ¿Lo quieres anotar? Esto es algo que debemos entender con toda claridad. La Semana Santa nos habla acerca de esto. Nos habla acerca de ello. Cada domingo, mis hermanos, primer domingo de mes, cuando tomamos la cena del Señor, también nos habla acerca de esto. Entregamos nosotros también a Jesucristo a muerte por nuestro pecado. En segundo lugar, mis hermanos, algo que debemos entender y que ya te comenté es que Jesús se entregó de manera voluntaria, por obediencia al Padre y por amor al ser humano, por amor a nosotros. Esta es la segunda lección que tenemos que aprender. Y la tercera lección, ya lo comenté también, mis hermanos, y esto viene siendo como un resumen de los puntos anteriores, es que el Padre entrega al Hijo como Cordero Pascual, es decir, como un sustituto. El lugar que nosotros merecíamos lo tomó Jesucristo para la redención de nosotros, perdón de nuestros pecados y para el cumplimiento de los santos y propósitos eternos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama de manera sacrificial. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Podemos cambiar la palabra Dios y podemos decir, sin torcer la Escritura, mis hermanos, que Dios entregó a su Hijo por nosotros para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna.
Dios ama de manera sacrificial, sacrificándose Dios, entregando a su propio Hijo. Estas 3 lecciones, mis hermanos, es lo básico de la Escritura y es lo básico del Evangelio que debemos entender. El camino de la cruz es un camino de entrega. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Déjenme hacer una aplicación, mis hermanos, de estos puntos. ¿Qué con nosotros? ¿Qué nos va a ti y a mí, mis hermanos? ¿Qué podemos entender de esto? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas de manera personal y de manera particular? Para ello, mis hermanos, quiero emplear un pasaje de la Escritura, de Marcos 14, 3, 9. Este pasaje, mis hermanos, nos habla de una mujer que ungió los pies del Señor Jesucristo y su cabeza con un perfume de mucho precio. El pasaje, mis hermanos, nos habla acerca de este evento que sucedió en la Semana Santa, en la última semana de vida del Señor Jesucristo, y algunos consideran que sucedió el día martes de la última semana del Señor Jesús. Pero es un ejemplo, mis hermanos, de lo que tú y yo debemos hacer en respuesta a la entrega de Dios, en respuesta a la entrega voluntaria de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Y de esto, mis hermanos, yo quisiera que sacáramos 4 breves lecciones. Déjenme leerles el pasaje. Dice el versículo: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjala, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esto es lo que nos dice este pasaje, mis hermanos. ¿Qué lecciones podemos aprender aquí? ¿Qué lecciones podemos aprender tú y yo? Las lecciones que tú y yo podemos aprender, mis hermanos, son 4. En primer lugar, mis hermanos, y están basadas en estos versículos o en esta porción que yo subrayé, que si puedes subrayar también en tu texto. La voy a volver a decir: que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. La primera lección que tú y yo debemos aprender, mis hermanos, es esta: me entregaré a Jesús agradándole hasta con el más mínimo detalle por amor a Él. Si Dios se entregó a Jesús por su voluntad, y Jesús también de manera voluntaria se entregó, ¿cuál debe ser mi respuesta? Mi respuesta es esta: si el camino de la cruz, lo he entendido bien, es un camino de entrega, entonces yo me entregaré para agradar a Jesús hasta con el más mínimo detalle. Por una razón: porque le amo a Él, porque le amamos a Él. Dice el pasaje, mis hermanos, aquí, que esta mujer llegó con un perfume, con un vaso metido, este perfume, en un vaso de alabastro. Probablemente la mujer, mis hermanos, de quien está hablando aquí es María. Dice la Escritura, mis hermanos, posiblemente, según el Evangelio de Juan, posiblemente es María, la hermana de Lázaro, a quien había sido resucitado. Y seguramente María no había olvidado
toda la bendición, todo el favor que Dios había hecho con su hermano y con su propia familia. Por eso es que va con Jesús. Es como dice el salmista, mis hermanos, en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque el Señor, mis hermanos, constantemente derrama sus bondades contigo y conmigo también. Pero quiero llamar su atención a esto. Era un vaso de alabastro. ¿Qué era esto, mis hermanos? ¿Qué era este vaso de alabastro? El alabastro, mis hermanos, es una especie de mármol. Una especie de mármol, mis hermanos. Es una piedra en realidad. Es blanca, pero también tiene la característica de que es traslúcida. Y tiene vetas hermosas, es decir, se puede meter algo en su contenido y es translúcido. Cuando uno lo observa contra luz, mis hermanos, o contra la luz, se puede ver a través de él. Es translúcido, la luz puede pasar a través de él. Era muy caro, mis hermanos, realmente caro. Déjame decirte esto. María no se presentó con un vaso de barro. Tampoco se presentó con un vaso ordinario o corriente, sino que se presentó con algo que guardase relación con el perfume que había dentro de él, porque el perfume era de mucho precio. ¿Cómo va a poner un perfume de mucho precio en una jarra de barro? ¿Cómo va a poner un perfume en un vaso? No, tenía que ser algo consecuente con el perfume, mis hermanos. Lo que tenemos que aprender aquí es algo que María hizo, mis hermanos. Cuando hay un amor profundo hacia Dios, cuando hay una verdadera entrega por amor a Dios, a Jesucristo, uno procura agradarle a Él hasta en los más mínimos detalles. ¿Te enamoraste alguna vez o te has enamorado alguna vez? Si lo recuerdas y todavía estás enamorado en tu propio matrimonio, o si tuviste alguna novia o un novio, querías agradarle con los más mínimos detalles, ¿no es así? Pues déjame decirte, si verdaderamente uno ama al Señor, uno le agradará a Él hasta con los más mínimos detalles. ¿Sabes lo que cuenta en la vida cristiana? No son las cosas grandes. No solo cuentan las cosas grandes, sino también las cosas pequeñas. Y a Dios se le agrada también, mis hermanos, con las más mínimas cosas, con las cosas pequeñas. Entonces la lección que tú y yo debemos aprender es esta, que debemos agradar a Dios y entregarnos a Él, agradándole hasta con las más pequeñas cosas, por una razón, porque le amamos a Él. Segundo lugar, mis hermanos, la segunda lección que debemos aprender es esta: me entregaré a Jesús sinceramente y sin fingimiento. Me entregaré a Jesús de manera sincera y sin fingir, sin falsificar las cosas. El pasaje dice, mis hermanos, también que este perfume estaba contenido en este frasco de alabastro, pero dice el versículo, mis hermanos, también que era de nardo puro, mis hermanos, dice. El nardo, si ustedes los conocen, hasta hay una canción, mis hermanos, y habla los nardos y las azucenas, ¿recuerdan? Es una canción popular mexicana, ¿la recuerdan? Habla así esta canción, mis hermanos. Yo canto a veces esa canción y la canto con las vocales, con pura alo, con pura elo, con pura i. ¿Conocen los nardos, mis hermanos? Son estas flores delgadas, largas, y que tienen flores pequeñas de color blanco, pero que son muy olorosas. Muy olorosas son estas flores. Es una planta, mis hermanos, que huele mucho. ¿Y saben cuándo huele? Especialmente de noche. Especialmente de noche huele esta planta, mis hermanos. El perfume de las plantas, mis hermanos, no solo está en las flores, sino viene profundamente desde la raíz y recorre toda la planta hasta llegar hasta las flores, mis hermanos, y sueltan un aroma muy especial y muy particular. Pero quiero llamar su atención a lo que dice el versículo, mis hermanos. El versículo era de nardo puro. En ocasiones a los perfumes les colocaban algunas otras sustancias para adelgazarlos.
y para que el perfume, mis hermanos, alcanzara y lo pudieran vender más y más. Pero el versículo dice que era puro, es decir, era auténtico, no falsificado. Lo que quiere decir es que era de exquisita calidad, de muy buena calidad. No estaba falsificado, no estaba adelgazado, era de muy buena calidad. Este pasaje, mis hermanos, nos dice este perfume. Lo que nos dice, mis hermanos, es que tú y yo, al ser de nardo puro este perfume, y la lección que debemos aprender, mis hermanos, es que debemos entregarnos a Jesús sin ningún fingimiento. Nuestra vida espiritual, mis hermanos, realmente debe ser sincera y auténtica para poder agradar a Dios, mis hermanos. Si realmente deseas agradar a Dios, entonces debes entregarte a Él sin fingimiento, sin falsedades, sin falsificaciones, sin hipocresía, sin imitaciones. La vida espiritual, mis hermanos, verdadera vida espiritual, no admite fingimientos, no admite deshonestidad. Realmente como creyentes debemos entender esto, mis hermanos, que si queremos agradar a Dios tenemos que entregarnos a Él de esta manera, sinceramente, de todo corazón. María no ofreció un perfume mezclado con agua o con alcohol. Ella ofreció un perfume puro, sin ninguna mezcla. Y así tú y yo debemos ofrecernos a Dios, entregarnos a Él, mis hermanos, sin fingimientos. Debemos entregarnos así a nuestro Señor. Y es la segunda lección que debemos aprender. Tercer lugar, mis hermanos, la tercera lección de este pasaje es esta: me entregaré a Jesús sin reservas y no dándole las obras. Me entregaré a Él sin ninguna reserva y no le daré a Él ninguna sobra. Dice el pasaje, mis hermanos, que este perfume estaba en un frasco de alabastro, pero además era de nardo puro, y dice otra característica de este perfume: era de mucho precio. De mucho precio. ¿Qué podemos aprender de esto? El pasaje, mis hermanos, que leímos dice que valía más o menos unos 300 denarios. Para que nos demos cuenta, mis hermanos, acerca de cuánto era el valor de este perfume, un denario era el sueldo diario de un trabajador, es decir, es lo que se le pagaba a una persona por su trabajo diario. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos, valía 300 denarios, es decir, 300 días de trabajo. Es decir, mis hermanos, lo que esta mujer le ofreció a Jesús fue un perfume que valía, mis hermanos, el trabajo de 10 meses. El trabajo de 10 meses, casi un año. 10 meses de trabajo costaba este perfume. Seguramente había economizado durante mucho tiempo para adquirir este perfume de este precio. Con toda probabilidad quizás lo tenía guardado allí, no lo sabemos. Pero le había costado muchos meses de trabajo y quizás de economía para poder adquirir este perfume en ese frasco de alabastro. ¿Qué lección podemos aprender aquí tú y yo? Lo que tenemos que aprender, mis hermanos, si realmente amas a Dios, si realmente amas a Jesucristo, procurarás complacerle con verdaderos sacrificios. Sabes, a Dios no se le agrada con baratijas, a Dios no se le agrada con sobras, a Dios se le agrada con lo mejor de tu vida, con lo mejor de tu tiempo, de tus talentos, de tu capacidad, con lo mejor que tienes tú, no con lo que te sobra. A Dios se le agrada con lo mejor de tu tiempo, no con el tiempo que te sobra. A Dios se le agrada con lo mejor que tú tienes, no con las obras. Alguna vez lo he dicho, mis hermanos, y lo quiero repetir el día de hoy: Dios no es un pordiosero para que le demos lo que nos sobra. A veces vamos en la calle y alguna persona nos pide dinero, o vamos en el metro y alguna persona se sube y nos pide algo de dinero, y lo que le damos es lo que nos sobra. Es eso lo que le damos a esas personas.
En algunas otras iglesias, mis hermanos, a las ofrendas le llaman limosnas. Pero nosotros no le llamamos limosna lo que damos a Dios, porque Dios no es limosnero, no recibe nuestras obras y eso no le agrada. A Dios se le da realmente lo mejor, lo mejor. Vemos un caso así, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando David, mis hermanos, quiso ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces fue a un lugar de un jebuseo que se llamaba Arauna y le dijo: quiero ofrecer sacrificio a Dios, así es que véndeme tu terreno, véndeme unas vacas, véndeme la madera, quiero ofrecerle sacrificio a Dios. Y Arauna el jebuseo le dijo a David: mira, aquí está el terreno, aquí están las vacas y aquí está la madera, te las regalo, dale sacrificio a tu Dios. Y David contestó algo que tú y yo debemos entender verdaderamente. Muy bien, David contestó: no los acepto así regalados, porque no le voy a dar a mi Dios un sacrificio que no me cueste. Todo verdadero sacrificio a Dios cuesta, verdaderamente cuesta, y a Dios se le debe dar lo más valioso de nuestro tiempo, lo más valioso de nuestras capacidades, de nuestra energía, de nuestros talentos. A Dios debe dársele eso, lo mejor, no las obras. Si verdaderamente amas a Dios, amas a Jesucristo, te entregarás sin reservas para darle lo mejor a Él, no lo peor, no lo sobrante, no lo que uno, mis hermanos, cuando uno tiene tiempo le daré a Dios, cuando tenga algo de dinero se lo daré, cuando tenga algo de mi capacidad se la daré, como si Dios fuera limosnero. No es así, mis hermanos, no es así. Entonces esta es la lección que tú y yo tenemos que aprender. Tenemos que entregarnos a Jesús sin reservas, completamente, dándole lo mejor y no lo que nos sobra. Finalmente, mis hermanos, en cuarto lugar, la cuarta lección que tenemos que aprender de este pasaje es esta: me entregaré a Jesús quebrantando mi vida. La Escritura dice, mis hermanos, que para que el perfume pudiera salir de este lugar, la mujer lo rompió, quebró el vaso de alabastro. La única manera de sacar el contenido de este lugar era quebrando el vaso, quebrándolo para que el perfume pudiera salir. No era un vaso, mis hermanos, o un recipiente que tuviera una tapita. No, mis hermanos, lo quebró para que pudiera salir completamente. Lo quebró para que el perfume pudiera emerger de allí. Y lo que nos enseña, mis hermanos, es esto: que tú y yo tenemos que entregarnos a Jesús quebrantando nuestras vidas. Esto es lo que debemos entender, mis hermanos. ¿Sabes? La mujer no dejó caer gota a gota el perfume sobre la cabeza de Jesús. Lo rompió y lo dejó caer todo lo dejó caer. Lo quebró por esa precisa razón, porque todo lo quería entregar. Quebrando el vaso de alabastro, dice que se lo derramó completamente sobre la cabeza, no gota a gota, no gota a gota. La verdad, mis hermanos, esto es una lección profunda que tú y yo debemos entender. Algunas personas, algunos cristianos, solo cuando están quebrantados, le ofrecen a Dios una fragancia espiritual en sus vidas, si no, no. Es decir, solo cuando tienen un problema, cuando tienen una situación difícil. Si no, no lo hacen. No entregan su fragancia delante de Dios. ¿Saben, mis hermanos? María quebró el vaso para no conservar nada de ese vaso. María quebró el vaso para que saliera todo, no solo una parte, porque quería entregarle lo mejor. Todo quería entregarlo de manera completa.
María, mis hermanos, quebró el vaso también, porque ese vaso ya no serviría para otra cosa. Ese vaso era para uso exclusivo, lo había determinado para que lo usara el perfume que iba a derramar sobre la cabeza de Jesús. ¿Sabes? Nosotros tenemos que entregarnos al Señor en humildad. Y hay 3 características, mis hermanos, 3 cosas que debemos entender de esto. Las vidas quebrantadas son aceptables para Jesús. Cuando empezaron a criticar a la mujer, dijeron, es mucho dinero, 10 meses de trabajo gastados en un perfume, podrían habérselo dado a los pobres, pero para Jesús fue algo verdaderamente aceptable. Y lo que debemos entender, si tú quebrantas tu vida delante de Dios, Él te va a aceptar, no te rechazará. Segundo lugar, las vidas quebrantadas se dan completamente a Jesús, no retienen nada, lo dan todo, porque están quebrantados para Jesucristo. Y en tercer lugar, mis hermanos, las vidas quebrantadas son de uso exclusivo para Jesús. Es como este vaso, ya no serviría para otra cosa. Su cuello estaba roto, ya no serviría para nada más. El uso exclusivo era para Jesús, y así también una vida quebrantada es para uso exclusivo de Jesucristo. He querido mostrarles, mis hermanos, que si el camino de la cruz fue un camino de entrega de Dios y de Jesucristo, y fue un camino de entrega también de los hombres para martirizar a Jesús, lo que tú y yo debemos entender es que si queremos andar por este camino, el camino cristiano, también debemos entregarnos con fidelidad a nuestro Señor. Y he querido tomar este ejemplo de esta mujer con este vaso de alabastro, mis hermanos, en el cual se estaba entregando a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué harás tú? ¿Qué harás hoy? ¿Verdaderamente te entregarás? ¿Harás esto? ¿Verdaderamente lo harás? Si estás dispuesto a hacerlo, verdaderamente si estás dispuesto a hacerlo, yo he puesto en el boletín, mis hermanos, una oración. He puesto, mis hermanos, allí una oración en el boletín, si tú la puedes tomar, tu boletín. Y hay una palabra allí, mis hermanos, un título que dice la bendita misericordia de Dios. Si tú quieres entregarte al Señor, ¿por qué no te pones de pie? Si has entendido bien este mensaje, esta predicación, y quieres entregarte, ¿por qué no te pones de pie y lees conmigo esta oración y apropiala para ti? ¿Lo quisieras hacer? ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a leerlo. Dice el versículo, mis hermanos, de este pasaje: tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Y esta es la bendita misericordia de Dios. ¿Quieres leer esta oración? Hacerla para ti hoy, en esta mañana. Vamos a leerla, mis hermanos. Todopoderoso y santo Dios, tú amaste tanto al mundo que nos diste el regalo de tu Hijo unigénito, un regalo más allá de toda imaginación. Me quedo sin palabras al comprender que permitiste que Jesús muriera para que yo tuviera vida eterna. Consciente de tu gran sacrificio, Señor Dios, anhelo vivir cada día para llevar gozo a tu corazón y manifestar a otros la noticia de tu amor. Me siento honrado de estar en tu presencia y mi corazón rebosa de gratitud por tu misericordia y gracia. Señor, me entrego sin reservas a ti para servirte y hacer tu vida. Quiero agradarte en todas las cosas. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor,
roca mía y redentor mío. Vamos a orar, mi Señor, gracias. Gracias porque hemos podido reflexionar acerca de esta palabra, que es la palabra entrega. Señor, tú entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias, gracias. Jesús se entregó de manera voluntaria por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Y manos viles como las nuestras, manos perversas con corazones tenebrosos y oscuros como los nuestros, fueron los que te crucificaron y te entregaron a morir. Señor, verdaderamente entendemos, Padre, que en respuesta a lo que tú has hecho por nosotros, nosotros debemos entregarnos a ti. Por favor, acéptanos, acepta nuestras vidas, acéptanos. Queremos entregarnos a ti de manera completa, no dándote las obras. Queremos entregarnos de manera amplia. Mi Señor, ayúdanos en esto, ayúdanos, mi Señor. Padre Celestial, queremos entregarnos completamente y queremos hacer una entrega sincera. Queremos hacer una entrega, mi Señor, de manera honesta delante de ti. Acepta nuestras vidas, por favor, Señor. Queremos entregarnos porque te amamos y queremos agradarte en todas las cosas, hasta en los más pequeños detalles. Por favor, acepta nuestras vidas. Hemos entendido que el camino de la cruz, si queremos seguir en este camino, es un camino de entrega, tal como tú entregaste a Jesucristo y tal como Él se entregó por nosotros. Ahora nosotros queremos entregarnos a ti. Tómanos, Señor, acéptanos, por favor, Padre, porque queremos agradarte a ti y solamente a ti. Gracias, Señor, gracias. Bendice a mis hermanos, tómales, guárdales, cuídales en el hueco santo de tu mano. Dales tu gran bendición y que tus bondades sean derramadas sobre cada uno de ellos. Señor, por favor te lo pido en Cristo Jesús, derrama tus bondades sobre cada familia y sobre esta congregación, sobre esta iglesia. Señor, queremos vivir para agradarte, queremos vivir, Padre Celestial, para entregarnos y volcarnos hacia ti sin ninguna reserva. Acéptanos y gracias por hacerlo. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén.